Versículo 11. Ahí fue donde estuvimos que una señora salían con un muerto de la ciudad mientras Jesús entraba a la ciudad. Dice el pasaje: aconteció que después que él iba a la ciudad, que Jesús iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un muerto, o sea, a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. ¿Cuál es el tema que voy a predicar en el día de hoy? Es el tema Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17, que fue el pasaje que leímos. Los quiero invitar para que pensemos en el tema de cómo es que estamos adorando a Dios. A Dios se le puede adorar con miedo, con temor, o se puede adorar con vida, con amor. Hay dos maneras de adorar a Dios. Por temor se adora a Dios. Hay personas que adoran a Dios por temor. Y hay personas que adoran a Dios por amor. En esas dos expresiones, en esas dos palabras, me voy a centrar. Y los invito a que pensemos qué significa la palabra amor y la palabra temor. Las dos palabras tienen la misma terminación. El mor, temor, amor. La terminación es mor, mors, mortis, muerte. La palabra muerte se escribe en latín y en el griego, en esos términos de los raíces o de los sufijos. Estas terminaciones se componen de palabras. Entonces, ¿qué es muerte? Muerte pueden ser dos estados. Uno es el estado físico, en el cual nosotros pasamos de un estado a otro y decimos, esa persona murió. Pero también escuchamos que el hijo pródigo, el hijo que se había ido de la casa, cuando retornó, el papá dijo: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Luego hay dos estados de muerte. Uno es la muerte física, que es normal, que es natural, que pasamos a otro estado. Y otra es la muerte anímica, el desánimo, el estar cansados y agobiados, el sentirse pesarosos en la vida. Y eso es como estar muertos. Hay un poema de Gustavo Adolfo Bécquer que dice: no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Dice: no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. O sea, los que físicamente han muerto. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Hay dos clases de muerte. Hay una muerte física, que es la normal, la natural. Y hay una clase de muerte que es la muerte anímica. Y a esa muerte es que me voy a referir en el día de hoy. Porque esta vida, mientras estemos aquí, podemos estar muertos. Porque dice que no son muertos los que en dulce calma disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. Y termina el poema y dice: hay personas que en el mundo viven y personas que en el mundo viven, pero viven muertos. Entonces, la clave de esta predicación es: ¿estás vivo o estás muerto? ¿Estás viva o estás muerta? ¿Cómo tienes tu alma? ¿Cómo tienes tu espíritu? ¿Cómo tienes tu ánimo? ¿Estás entusiasmado para vivir? ¿Estás entusiasmada? ¿Con ímpetu, con ganas, con deseos? ¿Cómo estás viviendo la vida? Entonces, cuando uno ya se responde, significa que aquella persona
que el mor le ha puesto una A al principio, esa persona tiene vida, tiene amor, amor, o sea, sin muerte. Pero si esa persona a ese mor le ha puesto una T y una E, entonces está viviendo en el temor, en la desconfianza, en el miedo. Y eso es lo que hace que perdamos la vida, que vivamos desganados. El temor es lo que hace que vivamos en esta vida sin ganas de vivir. Por eso los suicidas, cuando deciden quitarse la vida, es porque tienen temor, tienen miedo, les asusta el porvenir o les incomoda el presente, o están tristes y agobiados todavía cargando con el pasado. Y esas personas no tienen vida acá. Por lo tanto, prefieren el mor al amor, a ponerle la A. O prefieren vivir con el temor en vez de vivir con el amor. ¿Y cómo se hace para uno pasar del temor al amor? Aquí está la respuesta. Y la respuesta es que iba por el camino subiendo Jesús a Jerusalén, y ellos se asombraron y le seguían con temor. Dice en el capítulo 10 de Marcos 10:32, dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron y le seguían, pero le seguían con temor, con miedo. Aunque estén en la iglesia, aunque esté uno con Jesús, está temeroso. Los discípulos todo el tiempo tuvieron miedo. Pero aquí hay otro pasaje, en Juan 20:19. En la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo, por temor a los judíos, llegó Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Es decir, que si nosotros, vea, la clave es esta: cuando nosotros estemos viviendo, estamos en esta vida, y estamos desanimados, angustiados, temerosos, decaídos, inmediatamente, para poder pasar a la vida, al ánimo, al entusiasmo, lo que tenemos que estar es con Jesús. Que Jesús llegue a nuestra vida y Él nos diga: paz a vosotros. Si Jesús está en nuestro corazón, si Jesús es el que está en nuestra vida, vamos a tener paz. Y si tenemos paz, vamos a tener vida, vamos a tener entusiasmo, vamos a tener amor. Tiene que estar Jesús. Llegó Jesús y les dio la paz. Y al darles la paz, los discípulos tomaron ánimo. Vamos a otro pasaje. El de que leímos de Lucas 17, 11, 17. De Lucas. Cuando entraba Jesús, aconteció que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Jesús iba con discípulos y una gran multitud. Esto es importante para lo que voy a decir. Jesús entraba a la ciudad y salían de la ciudad. Cuando llegó acerca de la puerta de la ciudad de aquí, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Con Jesús había mucha gente y discípulos, y con la señora había mucha gente. Pero la diferencia era que Jesús entraba y ella salía. Cuando hay muerte en la vida de uno, se va el gozo, se va la alegría. Había un muerto y había que salir. Por eso cuando uno está muerto en el espíritu, no se halla por ningún lado. Y le dicen: mire, pero tan bonita casa que tienes. No, eso me aburre. Mire, tan bonita familia que tienes. No, pero eso no me dan ganas. Mire tu trabajo. Mire, le hace ver la gente cosas maravillosas que uno tiene, hermano. Y si está muerto en el espíritu, no las ve. Porque ha salido el gozo, se ha ido de la ciudad, de su ser, de su templo, de su vida, ya no está. Lo sacan. Pero aquí viene la clave, que es que cuando la muerte va saliendo, Jesús va entrando. Y aquí es donde vamos a tener vida. Aquí es donde vamos a tener gozo. Y por eso ellos, inmediatamente Jesús se conmovió de esta familia y ellos
tuvieron gozo, paz y alegría en su corazón. No voy a predicar más porque está larguita más la predicación, pero lo voy a dejar hasta aquí. Solamente quiero concluir diciendo, hermanos, en esta vida en la que llevamos cotidianamente, podemos estar vivos o muertos. Créanlo, podemos estar vivos o muertos. Y estamos muertos si no hay vida espiritual en nosotros, si Jesús no alimenta nuestra alma. Estamos muertos, porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y en Jesús es que podemos tener gozo y alegría, hermanos. Ese es el mensaje del día de hoy. Por eso los que se sientan desanimados, agobiados, no son las cosas físicas las que nos va a dar eso. Porque a ti te pueden decir, tienes esto, tienes aquello, mire lo que te muestran y no lo vas a ver. Hasta que Jesús llega a tu corazón, te despiertas y ves lo maravilloso que es el mundo, que es la vida y la maravilla que tienes a tu lado. Amén. De eso se trata la predicación. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje que nos ha dado y vamos a pasar a la Santa Cena, la cual el Señor nos alimenta, nos nutre y nos hace despertar para que miremos la vida de manera positiva, con ganas de vivirla mejor y hacer nuestra estadía en este mundo agradable a las personas que nos rodean. Todo te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias te damos, Señor.